Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Vamos a contaros un genial estudio científico que recientemente se ha publicado. Vamos a poner el link de este estudio científico dentro de la web de Mundo Desconocido. Veréis, son muchas las personas que afirman escuchar voces extrañas en la cabeza, muchísimas. Voces inteligentes que le hablan igual que usted le habla a alguien con quien comparte una conversación. Lo cierto es que yo pienso que todo el mundo ha sufrido este episodio. ¿Alguna vez ha tenido la oportunidad de que alguien lo llamaba y se daba cuenta de que estaba en el sitio donde usted se encontraba, no había nadie? Usted se metía en la cama y cuando se iba a quedar dormido escuchaba algo en su cabeza y después desaparecía. E incluso en algunas ocasiones ha tenido la oportunidad de escuchar a familiares cuando no había nadie en casa. Es más, en una ocasión tuve la oportunidad de escuchar un episodio muy extraño. Decía un padre que los niños se le presentaron en la habitación diciendo que qué quería. ¿Qué quieres, papá? Y su padre dijo, yo no os he llamado. ¿A mí habéis escuchado a mí llamaros? Y los niños afirmaban que sí. Digamos que es un efecto que se produce mucho más de lo normal. La ciencia dictamina que este fenómeno se puede llamar esquizofrenia, alucinación, delirio. Se le puede llamar de muchas maneras. Otras disciplinas lo denominan clariaudiencia, disciplinas psíquicas. Este problema, como he dicho antes, puede ser transitorio, quizás a usted le dure 3 segundos, 2, 1, 5, y en otras personas es crónico. Lo escuchan toda la vida. No sé dónde está usted ahora, pero si se encuentra con más gente, hágales la siguiente pregunta. ¿Alguna vez habéis escuchado a alguien que os llamaba y no había nadie? ¿Lo habéis escuchado alguna vez? ¿O habéis escuchado alguna voz y no había nadie? ¿Os ha pasado alguna vez? Pregúntelo. Ya veréis qué respuestas más curiosas escucháis. Incluso alguno quizás os cuente alguna anécdota interesante, porque la mayoría de las personas ha tenido este pequeño episodio. Estas voces aparentemente pueden venir por diversos factores. La ciencia dice que puede venir por factores hereditarios, por traumatismos craneales, por estrés, por competitividad. Imaginaos el modelo social en el que nos los han metido a todos. Es un modelo hipercompetitivo. Todo el mundo compite contra todo el mundo. Una carrera hacia ningún sitio porque al final ya sabemos cuál es. También el consumo del alcohol o el consumo de ciertos estupefacientes parece ser que amplifican estas voces que algunos escuchan dentro de la cabeza. Y en otras ocasiones no hay absolutamente ningún antecedente que parezca indicar que esa persona, digamos que esté dentro de los perfiles o grupos en los cuales se escuchan esas voces. La ciencia nunca ha abordado seriamente de dónde vienen esas voces. Únicamente se estima que es el propio sujeto quien las genera, quien las provoca. Pero esta afirmación realmente no está demostrada, ya que el cerebro, pese a que nosotros pensamos que está muy estudiado, en realidad se desconoce un elevadísimo porcentaje de los mecanismos cerebrales existentes. Por ejemplo, de dónde vienen los recuerdos, cómo se acceden a ellos, cómo funciona la dinámica de los pensamientos o el verdadero origen de los sentimientos. Todas estas cosas son un enigma para la ciencia. Tiene sus teorías, tiene sus ideas, tiene sus propuestas, pero nada se ha demostrado al 100%. Vamos a centrarnos en este estudio. Para este estudio lo que se reclutaron fueron ni más ni menos que a 67 personas que afirmaban haber escuchado voces dentro de su cabeza o fuera de su cabeza. Algunas decían que lo habían escuchado con más frecuencia, otras con menos frecuencia, algunos eran psíquicos que canalizaban algo de otras dimensiones, u otros eran sencillamente personas que debido al elevado uso de sustancias tóxicas o el alcohol, pues lo escuchaban. Sencillamente, lo que se trataba era de buscar un equipo o un grupo lo suficientemente diversificado como para que este estudio pudiera entregar los datos que ellos andaban buscando, que era el origen de todo esto. Os vamos a poner, como he dicho al principio, un link del estudio en la web de Mundo Desconocido, dentro del post del artículo, del post del vídeo. Vamos a ver, lo primero que se preguntaron en este estudio eran las características de las voces. Mirad lo que afirmaban. Decían que el 94% de las personas que utilizaron para esta entrevista o este estudio, el 94%, decían que las voces eran absolutamente claras y nítidas, igual que una conversación normal que usted pueda tener con cualquiera. Había un 6% que decía que más que una voz clara y nítida era como un pensamiento, como un susurro, algo así. Luego se centraron en el género.
El 94% de los entrevistados afirmaban que las voces escuchadas eran masculinas y el 88% afirmaban que las voces eran femeninas. Habréis visto que los porcentajes se solapan sencillamente porque había gente que escuchaba voces femeninas y masculinas. Algunos solo masculinas y otros solo femeninas. Se centraron en el volumen. El 94% decía que tenían un volumen audible, claro. El 56% dijo que el volumen era igual al de una conversación normal. El 31% afirmaba que era un volumen alto, hablaban alto. Y el 81% decía que el volumen variaba, era muy variable, siendo en algunas ocasiones alto y en otras bajo. Por eso hemos visto que esos porcentajes se solapan. Unos decían que en ocasiones eran de una forma y en otras ocasiones de otra. Otra de las preguntas fue ¿de dónde venían las voces? El 56% de los entrevistados en este estudio decían que las voces venían del interior de uno mismo. Y el 56% dijo que las voces venían del interior de la cabeza. El 6% comentaba que las voces venían de otra parte del cuerpo. Y el 63% afirmó que venían del exterior. Habéis visto que nuevamente se solapan los porcentajes porque las respuestas en ocasiones eran de un tipo, de otro y en ocasiones se mezclaban. ¿A qué distancia se sentían las voces?, decía el estudio. El 56% afirmó que la distancia era una distancia de audición normal, una distancia normal, como si alguien le habla a una distancia normal. El 19% dijo que las voces eran lejanas, venían de muy lejos. El 69% dijo que eran como si directamente te hablasen al oído esas voces. ¿Y cuándo o cuántas voces hablaban? ¿Cuántas voces le hablaban? El 13% decía que solo les hablaba una voz. Y el 88% dijo que había varias voces las que les hablaban. Otra de las preguntas que se hizo en el estudio es si las voces hablaban entre ellas. El 56% dijo que las voces hablaban entre ellas. El 69% decía que las voces hablaban solo al oyente, a la persona afectada. Otra de las preguntas era qué sintaxis utilizaban. El 56% dijo que hablaban en primera persona. El 88% afirmaba que las voces hablaban en segunda persona. Y el 50% afirmó que las voces hablaban en tercera persona. Nuevamente los porcentajes se solapan porque había personas que oían en primera persona, segunda y tercera. ¿Qué escuchaban? El 13% dijo que solo escuchaban palabras, una palabra, palabras. El 63% decía que solo escuchaban frases. Y el 25% dijo que escuchaban conversaciones enteras. Otra pregunta interesante es ¿qué tipo de mensaje escuchaban? El 63% afirmó haber escuchado un mensaje relacionado con el momento. Si estabas haciendo algo o una actividad, pues siempre relativa a ese momento. El 75% decía que los mensajes eran repetitivos, constantemente, como un bucle. Y el 6% decía que los mensajes eran literalmente sistemáticos. ¿A quién se mencionaba en el contexto de los mensajes? El 94% decía que el mensaje era para el propio oyente y el 19% afirmó que el mensaje estaba enfocado a otros. En realidad el estudio se dividió en dos grupos porque los psíquicos que canalizaban, esos que tenían capacidad de clariaudiencia, fueron separados o segregados, creando dos grupos y entregando datos distintos. Pero centrémonos en el resultado global. Otra de las preguntas era ¿qué es lo que repetían? El 56% dijo que repetían cosas que anteriormente habían escuchado. El 56% dijo que repetían cosas que el propio oyente había hablado. El 50% dijo que repetían cosas que habían pensado. La frecuencia, un dato interesantísimo. El 25% decía que la frecuencia era constante y el 75% afirmaba que la frecuencia era esporádica. En cuanto a la interacción, afirmaba el 100% que esas voces eran espontáneas, no podía interactuar con ellas, pero el 31% dijo que era capaz de provocarse a sí mismo esas voces, podía escucharlas cuando él quería, como abrir la puerta a la entrada de esas voces. El 38% comentaba que podía hablar y mantener conversaciones naturales con esas voces, como si una mente invadiese tu mente con la cual tú efectuases conversaciones, charlas, debates. El tipo del mensaje. El 0%, y fijaos lo que digo, el 0% afirmó que los mensajes afirmaban positivamente a la seguridad personal.
Pero, como he dicho antes, se crearon dos grupos, y aquellos que tenían capacidad de clariaudiencia decían que el 88% de los mensajes eran positivos. Por consiguiente, aquellos que canalizaban esa clariaudiencia afirmaban que en la mayor parte de las ocasiones eran mensajes positivos. Por contra, aquellos que sufrían, según la ciencia, alucinaciones o esquizofrenia, los mensajes eran negativos. El 13% dijo que afectaban negativamente a la seguridad personal. El 50% dijo que las voces trataban de consolarlo. Era una especie de consuelo. Pero lo cierto es que el 94% dijo que las voces eran molestas. Otra de las grandes preguntas era ¿quiénes son esas voces? ¿O de dónde venían? El 50% pensaban que las voces eran de uno mismo, que las generaba uno mismo. El 44% afirmaba que las voces eran del más allá. No sabían exactamente de dónde. Pensaban que eran espirituales o espíritus, ángeles, incluso el propio Dios. Y el 25% afirmaba que eran personas fallecidas. Al final se determinó que había dos claros matices entre los que tenían capacidad de la llamada clariaudiencia psíquica y los que tenían alucinaciones o esquizofrenia. Digamos que era como si en una ocasión tú abrieses la puerta y la cerrases cuando quisieras, y en otras ocasiones literalmente habías sido invadido o poseído por estas voces. Como si una mente quisiera dominar tus pensamientos. Claro, esto nos suscita muchas preguntas. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Son una inteligencia externa desconocida? Quizás arcontes, ángeles, demonios, telepatía inducida. Todo un misterio. La ciencia sigue investigando, pero si usted escucha alguna voz, digamos que déjalo en stand-by, guárdelo en su memoria y en su recuerdo y siga con su vida, porque si provoca demasiado esta situación se puede encontrar con un problema. Lo dejamos en este punto. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.